Bueno, pues buenos días otra vez. Recordad dónde estábamos. Estábamos en el padre de la novela policíaca, eh, Sir Arthur Conan Doyle, y su famoso detective Sherlock Holmes, junto con su amigo el doctor Watson. Aquí tenemos, por ejemplo, una figurita del ínclito Holmes. Bien, todos sabemos del éxito de estas novelas y la herencia que produjo. A partir de los años 20 y 30 del siglo XX, hablamos de una primera época dorada de la novela policíaca. Lo que ocurre con esta novela policíaca, heredera de Holmes, es que se va a centrar especialmente en uno de los elementos característicos de las novelas de Arthur Conan Doyle. Yo os comentaba que sobre todo en esos cuatro libros hay una combinación que a mí me gusta mucho entre deducción y acción. Si estáis leyendo ya The Hound of the Baskervilles, pues probablemente enseguida os habéis dado cuenta de esto. Es una novela policíaca, pero con una serie de elementos góticos, un componente de aventura, que la hace, yo creo, especialmente interesante, especialmente amena. Los seguidores de Conan Doyle lo que van a hacer principalmente es simplemente apelar a los aspectos más analíticos y deductivos. Como comentaba anteriormente en un vídeo, eh, los detectives a partir de ahora serán sobre todo thinking machines, con lo cual los argumentos de las historias se van adelgazando, cada vez son más esquemáticos, hasta convertirse en lo que llamamos el whodunit, eh, totalmente adscrito a esa idea, a ese ejemplo del juego del Cluedo que todos conocemos. El asesinato no es tanto un elemento dramático en sí, sino que el asesinato se convierte, como diría Thomas de Quincey, una de las bellas artes. Es un asesinato especialmente ingenioso, especialmente complicado de deducir, a la que se tiene que enfrentar una mente privilegiada, la mente del detective. En ese sentido, va a haber un ejemplo claro que ya había utilizado Edgar Allan Poe en The Murders of the Rue Morgue, que es el misterio de la habitación cerrada, ¿no? Digamos que ese es el adelgazamiento total de este tipo de historias. En una habitación cerrada se comete un crimen, hay un cadáver y el detective tiene que utilizar todo su ingenio para determinar cómo el asesino pudo entrar y salir de esa habitación cerrada. Hay una serie de escritores que van a ser especialmente famosos durante estos primeros años, que como veréis lo que van a intentar es sobre todo, pues de alguna manera, eh, hacer del detective una figura lo suficientemente peculiar o ofrecerle algún hándicap para que sea un transmisor interesante de ese enigma que se propone. Uno de los ejemplos más famosos es, por lo visto, es sobre todo el padre Brown, que es un sacerdote. Es un sacerdote que, como buen sacerdote, tiene una especial insight dentro del alma humana. Entonces es capaz no solamente de adivinar, perdón, de descubrir al asesino, sino también de intuir quién es el asesino o incluso quién podrá ser el asesino a través de esa visión intuitiva que le permite ver dentro del alma de los hombres. La baronesa de Orsi, creadora también de Scarlet Pimpernel, crea una serie de historias protagonizadas por The Old Man in the Corner,
The Old Man in the Corner, es un tipo que es el ejemplo típico del armchair detective. El detective que no tiene necesidad de moverse de un sofá, de moverse de una silla, en este caso es la mesa de una cafetería, para, utilizando su gran inteligencia, descubrir descubrir o resolver un crimen. Por ejemplo, ahí lo tenéis en esta portada que veis aquí. Vemos a Old Man in the Corner, así se llama durante en todas las historias, The Old Man in the Corner, sentado tranquilamente en su sitio, y entonces allí los clientes, gente que le pide ayuda, la mayoría de estos detectives, recordad que son amateur, pues bueno, van allí, le ofrecen los datos, a veces simplemente las notas de prensa, y él va hilando todos estos datos a través de una mente privilegiosa y descubre al asesino. También se podía hacer otra cosa, y es que, bueno, pues, ¿por qué no ponerle, como os decía antes, un obstáculo al detective para que el desafío sea mayor? Un ejemplo típico es Max Carrados. Max Carrados es ciego. Es ciego, por lo tanto, no es que ya no se acerque a la escena del crimen, sino que simplemente no puede ver la escena del crimen. Pero no importa, no importa porque, de nuevo, su capacidad deductiva, su capacidad de análisis, pues supera esa falta de vista. Habrá otros muchos, pero vamos a seguir un poquito con esto. De tal manera que llega un momento de que la historia de detectives se convierten en algo tremendamente esquematizado, como os decía antes. Por ejemplo, en 1928, S. Van Dyne da a conocer las 20 reglas para escribir una historia de detectives. Y entonces minimiza cuáles deben ser efectivamente esas normas para escribir sus historias. Él dice: "The detective story is a kind of intellectual game. It is more, it is a sporting event. And for the writing of detective stories, there are definite laws, unwritten perhaps, but none the less binding. And every respectable and self-respecting concocter of literary mysteries lives up to them. Herewith, then, is a sort of credo, based partly on the practice of all the great writers of detective stories, and partly on the promptings of the honest author's inner conscience." ¿Cuáles son estas reglas? Bueno, the criminal must be someone mentioned in the early part of the story, but must not be anyone whose thoughts the reader has been allowed to follow. All supernatural or preternatural agencies are ruled out as matter of course. No more than one secret room or passage is allowable. No hitherto undiscovered poisons may be used, nor any appliance which will need a long scientific explanation at the end. No Chinaman must figure in the story. No accident must ever help the detective, nor must he ever have an uncountable intuition which proves to be right. The detective must not himself commit the crime. The detective must not light on any clues which are not instantly produced for the inspection of the reader. The stupid friend of the detective, the Watson, must not conceal any thoughts which pass through his mind. His intelligence must be slightly, but very slightly, below that of the reader. Twin brothers and double generally must not appear unless we have duly prepared for them. Esta es la versión reducida que Ronald A. Knox publica en 1928, el Decálogo, sobre los whodunits, sobre quién lo ha hecho. Este tipo de historias, así por lo tanto, tienen un problema desde mi punto de vista. Hay algunas muy ingeniosas, evidentemente, muy divertidas, pero claro, el elemento, digamos, emocional prácticamente desaparece. Es un juego muy cerebral. Y así lo querían, estos detectives. Es famosa la cita de Dorothy Sayers, una de las grandes damas del crimen, cuando afirma:
there is a whole difficulty about allowing real human beings into a detective story. At some time or other, either the emotions make hay of the detective interest, or the detective interest gets hold of them and makes the emotions look like pasteboard. La idea para ella es que, bueno, todos los personajes deben realizar una función muy específica dentro de la historia. Son figurantes, cada uno con su papel muy determinado, totalmente que las emociones, el melodrama, las historias entre ellos no nos desvíen la atención de lo que es lo principal, el acertijo, el enigma. Aquí tenéis alguna portada de las obras de Dorothy Sayers. Y aquí un paréntesis muy breve. Tan malo creo que es para la historia de detectives convertir a sus personajes en meras fichas de Cluedo, del juego Cluedo, como hacer que el melodrama tape, oculte el enigma. En este sentido me estoy refiriendo a las novelas de una muy apreciada autora de thriller, Mary Higgins Clark. Sus obras con frecuencia adolecen de que precisamente lo contrario, es decir, el tono dulzón de la trama, las historias de amor que se producen en los libros, pues hacen que desfiguren, oculten lo que debería ser una buena trama policíaca. Por ejemplo, mirar el final de uno de los libros. Aquí se produce siempre un esquema muy parecido, y es que hay una historia de amor paralela a la investigación. Y en esa historia de amor, pues es posible que la heroína esté enamorada del principal sospechoso. The noon sun was high overhead. The breeze was coming gently from the Pacific, bringing the scent of the sea. Even the azaleas that had been crushed by the patrol cars seemed to be trying to struggle back. Mirar la imagen. The cypress trees, grotesque in the night, seemed familiar and comforting under the splendid sunshine. Together, Elizabeth and Ted watched Scott drive away, then turned to face each other. It really is over, Ted said. Elizabeth, I'm starting to realize it. I can breathe again. I'm not going to wake up in the middle of the night and wonder about living in a cell, about losing everything in life I value. I want to get to work again. I want, his arms went around her, I want you. Go ahead, Sparrow. The time is right. No dilly-dallying. Do as I tell you. You are perfect for each other. Esta es la voz de la madre muerta de Elizabeth. Elizabeth smiled up at Ted. She put her hands on his face and brought his lips to hers. She could almost hear Layla singing, as she had so long ago. Weep no more, my lady. Bueno, esto es lo que llamamos un poco de hibridación, ¿no? Introducir elementos de otros géneros, como la novela romántica, incluso dentro de la novela policíaca. Y no siempre funciona. Por ejemplo, aquí en España tenemos también un tipo de novela, que es la escrita, por ejemplo, por la periodista Marta Robles, que es una mezcla de las 50 sombras de Grey, con la novela policíaca. Mirar cómo se publicita esta novela. Una novela de alta graduación erótica y violenta para lectores audaces. Una historia en la que nadie cuenta toda la verdad. Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra. Ni la distancia gélida de Dorothy Sayers, ni esta hibridación entre géneros, sobre todo el género romántico o soft porno que están tan de moda hoy en día. Bueno, otro poquito y aquí lo dejamos.